Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí a estas horas en esta fecha. Y gracias al Ayuntamiento por haber editado el libro, gracias al casino, porque realmente estar aquí... ¿Verdad que sí? Desde los tiempos del Ateneo es que esto es maravilloso, estar aquí. Bien, bueno, pues efectivamente Amor y Mar, Leonor, Pilar y Guiomar, que era un libro que yo iba a escribir el próximo año, pero le había prometido a Jesús que para la poesía tendría un libro mío, que era el de Becker. Pero como no llegaba, digo, bueno, pues mira, te lo sustituyo por esto, ¿no? Bien, era el año 2016 cuando empecé a leer el cancionero apócrifo del heterónimo Abel Martín y Juan de Mairena. Qué vergüenza, no los había leído nunca. Mira que había leído muchos poemas y como todos los sorianos, y bueno, pues, como periodista pues me ha tocado ilustrarme bastante sobre Machado para poder entrevistar a la gente, hacer reportajes y tal, pero no había leído el cancionero apócrifo y después Juan de Mairena. Y desde 2016 no he parado de estar leyendo y comprando, gastando dinero por aquí y por allá, como pasa siempre, sacando muchas fotocopias también de Internet sobre la vida y obra de Antonio Machado y de Gustavo Adolfo Bécquer. Van los dos, han estado ensamblados los dos en mi vida desde 2016 y bueno, el primer fruto bibliográfico pues es esto. Es una portada que intenta expresar un poquito lo que yo quiero veladamente indicar. Y es que ellos todavía están así como paseando, cual fantasmas etéreos, por las costas de Fuenterrabía, Hondarribia. Y el libro, color así sepia, con fotografías en blanco y negro, antiguas, para que tenga un sabor añejo, irnos un poquito a la época de Antonio Machado y sobre todo a la época en la que estuvieron casados, que como sabéis pues es de 1907 a 1912. He dividido el libro en 4 secciones. 9. Casados. Sí, el 9, es verdad, sí. El 7 es cuando viene el 1 de mayo además tenemos aquí a José María Martínez Seca, que sabe mucho de esto. El 1 de mayo de 1907 es cuando, digamos que toma posesión de su cátedra de francés en el instituto. Y Leonor muere el 1 de agosto de 1912. Y el 1 de agosto de otro año, su bisabuelo se casó. En la vida de Machado hay cosas muy sorprendentes. Ojalá alguna vez pudiera escribir un libro que sea la psicología de Jung y Machado. Porque Carl Gustav Jung y Machado nacieron el mismo día, el mismo año. Y los dos forman parte de mi mente y de mis pensamientos, ¿no? Y ya un ex jesuita dijo que lo que Carl Gustav Jung ha escrito en psicología lo ha expresado en poemas Antonio Machado, curioso. Y yo voy viendo que sí, que hay muchas coincidencias. También en el mismo año que estuvieron los dos en París, es curioso. Los dos fueron a escuchar a Henri Bergson, igual hasta coincidieron en la clase, es alucinante. Bueno, la cuestión de la fecha es curiosa. Fijaros, cuando muere Leonor, como digo, es el 1 de agosto. Bien, Leonor. Y cuando muere Antonio Machado en Collioure, ese día la Iglesia conmemora a Santa Leonor de Provenza. Un periodista de origen soriano que trabajaba para el ABC y otros periódicos de Madrid había visitado en Collioure el Hotel Quintana y había hablado con la señora, la hospedera de Machado, y le dice
Y esto está en la revista de Soria, no me lo estoy inventando. Y le dice que Machado le hablaba mucho de Soria. Fijaros. Al final de su vida, siempre Leonor ha ido como las marejadas, las olas que van y vienen, bajamar y altamar, ha sido una constante en la vida y en la muerte de Antonio Machado. Y esto es una cosa curiosa. Deberíamos estar muy atentos a signos como estos, ¿no? Se podía haber muerto otro día, pero fíjate, murió el día de Santa Leonor de Provenza, además, que la Provenza es donde surgió el amor cortés, del cual hablo bastante en este libro. Bien, Leonor y el mar es el primer apartado de este libro, el segundo Amor cortés y Pilar de Valderrama, el tercero es Guiomar, de Juan Valera a Antonio Machado. Y por último son los apéndices. He puesto cuatro apéndices que complementan un poquito todo lo que he ido narrando, y son apéndices sobre el tema amoroso cortés en Juan Valera, el amor cantado por los trovadores franceses, el concepto en el dulce stil novo de los fines de amor, Dante de Alighieri y todos sus seguidores y su grupo, acerca de una cosa curiosísima, y es que desde la época de San Agustín y antes se ha imaginalizado e imaginado al concepto de la sabiduría como un ente femenino y se ha representado como una mujer. Entonces hay algunos investigadores del amor cortés de Italia, que es más espiritual que el del Languedoc, que se extendió bastante luego por España, que hablan de una amada, incluso Petrarca, ¿no? Con Laura, y Dante tiene a Beatriz, y los otros tienen a una amada. Entonces, este señor y otros vienen a decir que esas amadas lo que están representando es la sapiencia, a la filosofía, la mujer, a la filosofía, a la sabiduría. Bien, es un concepto que no he tratado del todo en este libro porque había que acabarlo, pero este libro podía ser el doble o el triple, y a lo mejor lo amplío en alguna otra ocasión. Y hay otro apéndice que es el de la caracterización de los personajes teatrales en los hermanos Machado, que es muy interesante, las declaraciones de Antonio. Pensad que él surgen los heterónimos más o menos cuando empieza él también a escribir teatro, y él crea personajes con vida, que era lo que más le interesaba a él. Él decía que los personajes de ficción para él eran tan interesantes como las personas reales. Ojo, una carta que envía a Unamuno acerca dice, he leído Niebla y lo he vuelto a leer, y dice, yo comparto a Antonio Pérez, me parece que era el personaje de ficción, pero por eso mucho más real. O sea, que es que hay que cambiar muchos cheats mentales cuando nos acercamos a la poética de Antonio Machado y a su pensamiento filosófico, especialmente a través de ese heterónimo que es Abel Martín, que es sublime, es la metafísica pura. Incluso yo creo que a través de Schopenhauer, Antonio Machado se ha sentido muy atraído por el budismo, y Abel Martín, la filosofía, que no es filosofía, es metafísica, es una metafísica que, señores y señoras mías, de verdad, confluye mucho con lo que se llama el Vedanta Advaita de la India. Y yo creo que eso he estado leyendo sobre Schopenhauer estos días después de escribir el libro, y efectivamente él leyó mucho al Vedanta y también a los Upanishad y otra serie de cuestiones curiosas, y el budismo. Y yo creo que esta rama oriental metafísica que hay en Abel Martín, que es importantísimo para el concepto de la amada, proviene de ahí. Leonor y el mar. Leonor y el mar se casan. ¿Y a dónde se van? ¿Dónde transcurre la luna de miel? Básicamente en Fuenterrabía, Hondarribia, donde desemboca el Bidasoa en la mar Cantábrica, y están allí mes y medio.
mes y medio. Una barbaridad. Y que es un periodo fundamental. Todos los que nos hemos casado sabemos lo importante que es la luna de miel. Y eso dejó huella, tuvo que dejar una huella importante en su alma, en su poética y en su pensamiento. Y en su recordar a Leonor. Una Leonor que con el paso del tiempo se convierte en una musa, eso es algo muy importante. Y se transfigura, ya no es esa chiquita con la que se casó, porque lógicamente él va madurando, van pasando los años, ya no se acuerda cuáles. Por cierto, dicen que los ojos de Leonor eran azules. Lo dice Vicente Alessandre, el abuelo del poeta, que se llamaba también Vicente Alessandre, que conoció a Machado. Curiosos. Ojos azules y rubia, dice. Trigueña. O sea, como un castañito más rubio, algo así, Bueno, esas son cosas curiosas. ¿Yo qué es lo que he hecho? He intentado recrear ese mes y medio en Fuenterrabía. Incluso iba a ir, pero no he podido ir. He consultado varios libros de la época, que al final el tema histórico y artístico de Fuenterrabía no lo he puesto, porque siempre tienes que desechar muchas cosas a la hora de escribir. Y lo he recreado y lo he titulado Diario Apócrifo de Fuenterrabía. Y como si fuera Antonio Machado quien está escribiendo. El concepto de apócrifo en Machado es muy interesante, porque lo apócrifo para él no es algo que hay que tirar, que no tiene crédito, que no tiene validez. No. Él tiene un concepto del apócrifo como algo que es algo recreado creativamente y mejorado. Siempre mejorado. Juan de Mairena le decía a sus discípulos: tenéis unos padres, tenéis recuerdos de ellos, hacedlos mejores en vuestros recordar. Era una imaginación creativa que transformaba la realidad. Machado no era realista. Y en Juan de Mairena, al final de Juan de Mairena, cuando está en Barcelona, reconoce: soy un romántico retardado. Y es verdad. Para él el mundo de la imaginación creativa, el mundo de lo que llamamos lo irracional, era más importante que la ciencia, el racionalismo, etcétera. Por eso sus etapas académicas y todo eso no les gustaba nada. En cambio, el sistema de la libre enseñanza sí, porque era muy distinto, ¿no? El educativo. Entonces, lo he tratado de recrear y le he puesto con un tipo de letras de estas que se parecen como que son cursivas, de estas que son como manuales, manuscritos. Bueno, lo he intentado recrear. ¿Qué es lo que podían hacer allí? ¿A dónde podían ir? ¿Qué cosas podían hacer? Por ejemplo, hay una sección dedicada a Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque pues estuvo por allí Víctor Hugo y escribió cosas de Fuenterrabía. ¿Y qué cosas? Y Machado en París leyó a Víctor Hugo. Entonces, bueno, pues ese apartado está ahí. Ese recrear, ese apócrifo diario ya no solamente la maleta que perdió, ya el apócrifo diario ya tenemos dos apócrifos, ¿no? El apócrifo diario en Fuenterrabía he incluido aspectos, cosas que pudieron suceder y que los machadianos, valderramistas, pues asignan a Valderrama. No, por ejemplo, un poema de canciones el primero de otras canciones a Guiomar, en el que habla de que en una noche de madrugada junto al mar está el hombre muy erotizado, intenta besar a la amada y los valderramistas dijeron: pues está, Pilar de Valderrama fue a Hendaya y porque estaba ella fastidiada, era una mujer depresiva, muy interesante Pilar de Valderrama. Fue a Hendaya un poquito pues, a serenarse sus ánimos, pues había muerto su madre, y Machado fue a visitarla a Hendaya. Bien, pero es que al otro lado de Hendaya, al otro lado del río, está Fuenterrabía, y allí estuvo mes y medio.
con Leonor, amándola, amándose. Ahí. Y esa noche de la playa es más fácil que fuera con Leonor que con Pilar de Valderrama. Es más, la misma Pilar de Valderrama, en su libro Yo soy Guiomar, confiesa y afirma: no sucedió nunca. Yo no estuve con Antonio Machado a esas horas de la noche. ¿Qué hubiera dicho mi familia? ¿Qué hubiera pensado? Era una mujer muy católica, apostólica y romana y muy tradicionalista. O sea que ella misma niega ese dato de que ese poema de otras canciones de Guiomar, de esa noche tempestuosa, amorosa y tal, se corresponda a ella con Machado. En cambio, la cita. Caramba, que es que resulta que Antonio estuvo mes y medio al otro lado de la orilla. También estuvieron en Hendaya, visitarían Irún, San Sebastián. De hecho, hay una postal que yo pongo en manuscrita con textos de Leonor. En el libro aparece, ¿no?, desde San Sebastián, en este viaje de luna de miel, que lo envía a su tía aquí en Soria, Leonor. Por lo tanto, esta estancia en Fuenterrabía fue fundamental. Solamente en el 15 y en el 17 volvió a ver Antonio Machado el mar con intensidad, directamente, visitando a su hermano, que se había casado en el puerto de Santa María, y luego viajó desde Cádiz por toda la costa gaditana hasta Sanlúcar de Barrameda, y allí estuvo seguramente varios días. Y yo deduzco que entre las dos estancias 1 mes y medio, lo mismo que en Fuenterrabía. ¿Vio el mar Machado en Valencia? Lo dudo mucho. La guerra, él estaba en Rocafort, cuando se acercó a Valencia fue para participar en aquel congreso de escritores internacionales de izquierdas. ¿Vio el mar en Barcelona ya en el 39? Pues posiblemente no. ¿Vio el mar en Collioure? 2 veces, cuenta su hermano José en su diario, que se acercó a la playa. Es decir, el mar, que tan importante es en la filosofía y en la poética de Machado, solo tiene 2 referentes vivenciales, existenciales suyos, que son la mar Cantábrica de Fuenterrabía y la costa gaditana desde Cádiz a Sanlúcar. Y las referencias literarias, evidentemente. En ese mundo en el que la imaginación creadora es tan importante, que es el de Machado, los versos de Jorge Manrique, los versos de otros poetas sobre el mar son importantes, porque la lectura, y sabemos que Machado durante años y años iba cada día a la Biblioteca Nacional. Qué interesante sería saber qué libros leía, ¿verdad? Era una persona muy culta, y entonces no solamente el mundo exterior forma parte de ti, también el mundo de la literatura que tú lees conforma tu forma de ser y tu cosmovisión de las cosas. Y en algunos casos, algunos autores dicen que, mira, es más importante el mundo de la lectura que lo otro, venían a decir algunos. Bueno, básicamente en esta primera parte, que es destacar la gran importancia que tiene en su vida y en su obra posterior la estancia en Fuenterrabía, hay un par de apartados más. Por ejemplo, recojo las consideraciones de varios machadianos estudiosos sobre lo que el mar ha significado filosóficamente en Antonio Machado. También forma parte de este apartado. El segundo apartado, Amor Cortés y Pilar de Valderrama. Bien, la verdad es que yo sobre el amor cortés algo sé, porque me documenté muchísimo cuando escribí mi primer libro, novela ensayo, Los Códices Templados del Río Lobos, que llevaba a los protagonistas a Provenza, viajando con Leonor de Aquitania,
bueno, Leonor de Aquitania, acompañando a la hija del rey Alfonso VIII, que se iba a casar con la hija de Leonor en París, el hijo. Y entonces me documenté muchísimo y desde entonces, pues he ido leyendo. Para mí no hay ninguna duda de que, primero, no dudo de que Antonio Machado quedó embobado, bobo, con Pilar de Valderrama. No lo dudo. Y que intentó carnalizar el asunto, tampoco lo dudo, pero ella lo paró muy pronto. No, conmigo solamente vas a tener una relación de amistad, una relación de personas que compartimos una serie de autores, Jorge Manrique, Berceo, Dante. Podemos hablar de literatura, podemos hablar de teatro, podemos hablar de cultura, pero no va a haber contacto físico entre los dos. Si lo quieres, lo quieres, y si no, lo dejamos. Él lo dejó, él continuó, ¿vale? Desde el 28 hasta el 32, por lo menos, esa relación de epistolar y de verse en Madrid, en la famosa fuente de la Moncloa y tal, se dio. ¿Qué pasó en el 32? Caramba, que recibe una carta de aquí, que el ayuntamiento quiere nombrar al hijo adoptivo. ¡Bum! Leonor, de nuevo. Y en octubre viene. Y ahí en San Saturio, ya sabéis, pues bueno, para unos ese es el acto oficial del acto de hijos adoptivos, aunque no se plasmó o no se ha encontrado plasmado en un acta propia del ayuntamiento, pero él entendió que ese era el acto en el que era nombrado hijo adoptivo, ¿no? Imaginaros, él a lo largo de su vida, Leonor, como os he dicho, es pleamar y bajamar, marejadas. La recuerdo o no la recuerdo, la traiciono o no la traiciono, estoy o no estoy. Mirad, hay un cuento en Edgar Allan Poe muy interesante, se llama además Eleonora. Bien. Él está casado, cuando lo está escribiendo, su mujer está muriendo de tuberculosis también. Y en ese cuento de Leonor cuenta que, que se habían conocido desde la infancia, que cuando ella tenía 15 años se casa con ella, como le pasa con Leonor, y que la jura por siempre es su amor. La Leonor de Poe, pues, que va a ser siempre. En realidad él está contando la historia de su esposa, de Virginia, se llamaba, pero en el cuento la llaman Leonor. Y ella muere. Y él durante años, pues, es que es curioso las coincidencias, recuerda a su amada, a su mujer, a la jovencita Leonor. Y poco a poco la va olvidando y surge una mujer. Y él tiene cargos de conciencia, que yo juré a mi Leonor que no iba a estar con otra mujer. Y entonces en sueños se le aparece Leonor, la muerta, le dice: por mí, tranquilo, hala, cásate con ella. Es curioso. Bueno, entonces, si uno lee las 34 cartas que han quedado, que conocemos, y sobre esas podemos hablar, no sobre ninguna más. Pilar de Valderrama puede decir que había 200 y que sin ton ni son cogió unas cuantas y las guardó y las demás las quemó. Bueno, bien, puedes decirlo. Esto es como, habría que llevarlo a juicio. Pero los hechos son los hechos. Hay 34 cartas y de esas 34 cartas son las que podemos hablar. Y la última de las cartas, ¿cuándo concluye? 1932. 1932. Cuando el ayuntamiento le manda la carta y luego él viene a Soria. 1932. Es la última carta que se conserva de Antonio Machado a Leonor. Nunca, en ninguna de las cartas, Machado la llama Guiomar. Pero la mentirosa de Concha Espina cambia. Y en su libro, que fue el que impactó a los machadianistas y les rompió los esquemas porque pensaban que Guiomar era un ente imaginario, una amada inventada y tal, dijeron, pues si resulta que en esta carta dice: querida Guiomar,
he cogido el tren para ir a Segovia, tal. Pero cuando se han publicado las cartas, el texto completo, hemos visto que pone: querida Pilar, me voy a Segovia en el tren. Y ahí es donde ha surgido el problema. Que han pasado décadas desde que se publicaron la novela ensayo de Concha Espina a la publicación íntegra, porque ni siquiera en Yo soy Guiomar, que se publica post-mortem de una vez muerta Pilar, ni siquiera ahí están íntegras y bien. Solamente un filólogo, creo que italiano, es el que las ha publicado totalmente, y luego Domenech las ha recogido y bueno, ya están ahí. Y ahí es donde descubrimos que nunca la llama Guiomar. ¡Caramba! Y es más, leemos que le dice Machado a Pilar: todavía no he escrito poemas para ti, mi musa, mi diosa. No encuentro. Pero resulta que ya había escrito y publicado poemas de Guiomar. Luego no puede ser Guiomar Pilar de Valderrama, carajo. Si resulta que en una carta, en dos, le está diciendo: a ver, ¿cuándo empiezo a escribir poemas inspirados por ti, dedicados a ti, mi diosa, mi amada, mi todo? Si resulta que ya había escrito y publicado sobre Guiomar, carajo. El problema, yo creo, es que, claro, con la novela ensayo de Concha Espina, muchos machadianistas dijeron: bueno, pues nos hemos equivocado, resulta, y ya se perfilaba que podía ser Pilar de Valderrama, pues es una mujer real, auténtica. Después de publicar a grandes académicos al respecto, a ver cómo dan marcha atrás. Es decir, me he equivocado, he metido la pata hasta no sé dónde. Yo, si me equivoco, lo digo, a mí me importa 4 carajos, pero hay algunos profesores catedráticos que tienen un orgullo tremendo, y eso reconoce que se han equivocado. Es muy difícil, muy difícil. Pero si leen con cuidado las propias cartas íntegras de Machado a Pilar, no hay duda. Si resulta que ya has publicado las canciones a Guiomar y le estás diciendo a ella que estoy ahora con el discurso, preparando el discurso de ingreso a la academia, y luego terminaré las canciones a Guiomar, pero todavía no terminé, lo tuyo todavía no he empezado porque no encuentro la inspiración de poder escribir algo dedicado a ti, carajo. En fin. Y una cosa que he observado es que el tratamiento, la forma de dirigirse Antonio Machado a Pilar de Valderrama en las cartas es idéntica, señores y señores, de verdad, es idéntica a la que el trovador hace con su amada, la señora, la señora del castillo, que es un rango superior, que también pasó aquí, claro. Ella era de la burguesía alta, Pilar de Valderrama, de la burguesía alta. Machado, pues ya sabemos, escaso de dinero, durante muchos años. El sueldito que tenía de profesor, la lotería que le tocó una vez, estando en Segovia, le tocó la lotería, sí. Le tocó. Y murió como murió, pobre, sin nada. Que hay cosas que escribió Pilar de Valderrama en Yo soy Guiomar que son de vergüenza, como decir que se había enriquecido escribiendo poemas durante la guerra. Joder. Hostias, perdón. ¿Qué pasó con Pilar? Joder, pues que él se encuentra con una mujer culta. Por vez primera tiene a una mujer con la que puede hablar de las cosas, de una serie de cosas, y que coinciden en gustos, en Dante, en Berceo, en Manrique y en otros. Eso para él pues fue muy importante, porque su vida era viudo de una gran soledad, una inmensa soledad toda su vida. Y encontrarte una mujer así, pues la leche. Luego hay un apartado en el que incluyo
una explicación psicológica de la relación amorosa, del planteamiento de qué sucede en el amor. Según la psicología de Carl Gustav Jung, todos hombres tenemos un componente en el inconsciente que es femenino, y las mujeres en el inconsciente tienen un componente que es masculino. En la psicología de Jung a ese componente inconsciente masculino le llama ánima, el de la mujer es ánimos, y hay un entrecruzamiento, es decir, cuando hay una relación, hay una activación de estos complejos anímicos y arquetipos del aspecto de la experiencia, igual que le damos pautas de conducta y componentes genéticos, también en la psicología de Jung heredamos unas estructuras mentales, una forma de reaccionar, e incluso también de imágenes, que son los arquetipos. No los de Platón, se parecen, pero no lo son. Y entonces en ese concepto del eterno femenino que decía Goethe, que es el ánima, se proyecta en alguna mujer. No en todas, en alguna, y te enamoras. Te enamoras porque es toda esa carga proyectiva del eterno femenino, de las vivencias. Hay una sección dedicada a Nerval como ejemplo, igual que pongo otros ejemplos de Valera, relacionados con la amada y las vivencias. Y Nerval, que fue muy interesante, que también influyó en Becker. Nerval, o si me paso, vete diciéndomelo porque sí. El Nerval en un momento determinado estuvo enamorado de una actriz. Perdidamente. El caso de Nerval fue la leche. Y escribió una novela que era Aurelia, que se publicó después de... La primera parte la publicó en vida, la segunda nada más morir. Y en ella dice, al final, he estado, ¿cómo no me he dado cuenta? Viene a decir, he estado perdido, enajenado, locamente enamorado de una mujer cuando era una mujer normal. Y la culpa la tienen mis lecturas de Petrarca y de Dante. En ella he visto a Laura y he visto a Beatriz. Eso es lo que pudo suceder a Antonio Machado. Es más, él en un poemita muy corto dice, en el amor, yo como Dante, convertimos el amor en teología. Es una cosa curiosa. Bien, ¿de dónde viene el nombre Guiomar? Yo he aportado una teoría nueva, un origen nuevo, basándome en la teoría de Abel Martín, heterónimo, uno de sus espejos, porque Antonio Machado es como todos. Y él lo dice cuando habla de sus personajes, la psicología de sus personajes teatrales, somos un caleidoscopio, somos cajas con cajas con cajas, un armario con muchas cajas. Tenemos muchas facetas dentro de una persona. No nos portamos igual en el trabajo que cuando estamos con los amigos o cuando estamos en casa, con familiares. Tenemos múltiples facetas. Y esas múltiples facetas son las que... Una de esas múltiples facetas es la que se enamoró de Pilar de Valderrama. Una de esas. Machado es que tú lees, en esa época lees las cosas que está escribiendo y dices, pero ¿cómo estás escribiendo esas cositas, esas cartas tan ñoñas que son propias de adolescente? Pero es el amor cortés. Es un juego que tienen entre ellos, entre Pilar y ella. ¿Cómo una mujer católica, apostólica, romana, tal, va a aceptar que la llamen diosa? Eso es pecado mortal. Por lo tanto, había una complicidad entre ellos al respecto. Desarrollaron un juego literario, una relación literaria de personajes literarios. Era el concepto que tenían del tercer mundo, de encontrarse a medianoche e imaginar que estaban el uno con el otro y tal y cual. Es muy interesante. Un concepto muy, muy, muy interesante en lo que se llama la imaginación creativa. Yo tengo un libro dedicado a ello, de la imaginación creativa. Bien, entonces, ¿de dónde viene Guiomar? Según mi opinión, viene de un cuento andaluz que una criada cordobesa le contaba a Juan Valera cuando era niño. Juan Valera fue un gran escritor, diplomático, compañero de Becker en la redacción del Contemporáneo, que escribió sobre Becker cosas curiosas. Dice, ¿pero qué me estáis contando? Que yo lo he conocido. ¿Qué me estáis contando? Que tuvo muchos amores, Becker, tal. Ya adelanto el siguiente libro. No, ni tuvo tiempo, ni tuvo dinero. No,
Todas esas mujeres eran idealizaciones. Es de Juan Valera. Y reconoció bastante. Bien, entonces Juan Valera en ese cuento dice: yo estoy fascinado del cuento que me contaba la criada cordobesa. Y era de doña Guiomar, cuento de doña Guiomar. ¡Bum! Cuando leo eso en el 2019, que lo leí, digo, ¡guau! ¿Qué es esto? Y he estado indagando. Bueno, entonces ese cuento lo sitúa en la Edad Media, y es un caballero que encuentra una dama, se enamora, huyen, les persigue el ama de ella, y al final ella, que tiene una bruja, la ama, y dice que te olvidará. El que te lleva en el caballo te olvidará. Y se olvida. Y luego, en la segunda parte del cuento, por unas circunstancias, la vuelve a recordar y se vuelven a juntar. Y dice Valera: esto es un hijuelo de Sakuntala. Y aquí me tenéis buscando a ver Sakuntala, ¿qué es Sakuntala? Leyendo Sakuntala, es fascinante Sakuntala. Es un relato, es una obra teatral del siglo VI, de la India, escrita por el mayor dramaturgo de la India clásica, dramaturgo clásico, que es Kalidasa, en la que describe que una ninfa pasa al príncipe, ve a la ninfa y entonces se juntan y hacen el amor, y la promete matrimonio porque está fascinado por ella, y le da un anillo. No es el anillo de los Nibelungos ni el anillo de ¿cómo se llamaban? De las películas. Bueno, mi anillo, ¿cómo se llamaba? El anillo único, sí, el anillo único de Tolkien, sí, no lo sabía. Es el Señor de los Anillos, sí, no es ese anillo. Es un anillo de compromiso suyo diciendo: cuando vayas al palacio, enseñas el anillo, entras directamente en el palacio y yo te presento a mi padre y nos casamos. Pero ¿qué sucede? Que pierde el anillo. ¿Y dónde va a parar? Al río. ¿Y dónde va a parar? A un pez, igual que en El Señor de los Anillos. El de Tolkien. Tolkien leyó leyendas escandinavas de India y de todo lado, ¿eh? Y va la pobre allí, que está embarazada, y pues yo a ti no te conozco, ¿qué me estás diciendo? No, o sea, la olvidó totalmente. Y ella, afligida, pues bueno, pues se marcha de nuevo a su rincón del bosque. Pero un pescador recoge, pesca al pez y encuentra el anillo. ¡Uy, qué anillo! Y como era el anillo real, tenía el sello real, dice: esto es del rey. Y va al palacio y se lo entrega. Y el príncipe, que ya es rey porque ha muerto su padre, ve el anillo y en ese momento ¡paf! Recuerda a su amada, recuerda a Sakuntala. Dice: ¡ay, va! Si es mi amada, y ha venido aquí, no la he recordado nunca. Después, y para el rincón del bosque, para estar con ella y reconocer a su hijo. Entonces, el cuento de Guiomar, que una criada cordobesa contaba a Juan Valera, y que Juan Valera escribe en 3 de sus obras, lo menciona, de ahí es donde yo creo que proviene el nombre de Guiomar. Porque Guiomar, el concepto de Guiomar, responde totalmente a lo que es el concepto, la visión del heterónimo Abel Martínez, ese cajoncito de la personalidad de Machado, más metafísica. Que la metafísica está muy bien para adentro, pero no puedes ir por la calle con ella, porque con la metafísica en la calle no puedes vivir. Y entonces, de ahí toma el nombre, porque Juan Valera, para Antonio Machado, era una persona, vamos, dice, cuando se marchó de un portazo y nadie la ha seguido. Hemos sido incapaces de seguir a Valera, o sea, tenía muy por encima. Y además, en una de las cartas que envía a Valle Inclán, habla de dos de las obras, las 2 últimas obras que había leído de Valera, que es Mors Amor, que es muy teosófica y tal, que eso es otra cuestión. Machado, el joven Machado, antes de Soledades y durante Soledades, en Madrid estaba dentro de círculos de personas que creían en la reencarnación, creían en cuestiones metafísicas esotéricas, ocultistas, etcétera, etcétera, ¿eh? Ese es otro de los libros que me ha intentado hacer en más de una ocasión. Valle Inclán,
que para Machado, dice, era el que mejor sabía escribir en España, pues tiene un libro que es extraordinariamente ocultista. Y que Machado leía y releía y releía y releía. Por tanto, ¿qué más cosas puedo decir? Bueno, ¿preguntas? Sí, yo te pediría un resumen. En resumen, ¿Guiomar es Pilar o Pilar no? Un resumen. Bueno, Guiomar es una idealización de su concepción sobre lo que es el amor, su concepción sobre lo que es la amada, y esto está basado lógicamente en sus vivencias personales. Solo dos mujeres han sido importantes en Machado, que son Leonor y Pilar. Y su madre. Y su madre, bueno, sí, ahora entramos con Freud y ya es otro asunto. Y su madre, que creo que curiosamente muere también el día de Santa Ana, es que es increíble. Bueno, y, no te ríes. Bien, entonces Guiomar es una idealización de su concepto del amor basado en las lecturas de Dante, de Alighieri, de trovadores, porque hablo del amor cortés en Jorge Manrique y en Lope de Vega, que fueron dos escritores muy importantes en Machado. Y entonces resulta que el amor cortés en Jorge Manrique, así, y el amor cortés en Lope de Vega, así. Es decir, que el amor cortés estaba ahí. Idealización de su concepto de la amada a través del amor cortés y de sus vivencias personales con mujeres. Queda excluida la madre en este caso. Bien, bueno, esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda cuestión. Vamos a ver. En definitiva, Guiomar sería como una idealización de la mujer, del amor, vamos, el complementario del hombre, del varón, en este caso de Antonio Machado. Sí. Vale. Es una idealización. Y es un juego literario, en el fondo, pues sí. Todo lo que genera, toda la poética vinculada al, digamos, al... Es un personaje, un personaje teatral, vale, un personaje. Efectivamente, bien, vale. Yo creo que va a ser muy polémico este libro. Sí. Sí, de eso se trata, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero no lo hago por ser polémico, lo hago por convicción, es que creo en ello. Sí.